Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Yanit Sofía Fiesco Arias, estudiante del programa de Ingeniería Agroindustrial, y hoy les quiero hablar un poco sobre las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en la agroindustria. Como sabemos, estas ecuaciones son expresiones matemáticas que relacionan una función desconocida con sus derivadas o, en otras palabras, cómo una variable cambia respecto al tiempo o a otra variable. En agroindustria, esto se traduce como cómo cambia la temperatura de un producto durante el enfriamiento o cómo disminuye la concentración de microorganismos en una pasteurización, cómo se seca un producto agrícola en el tiempo. Todas estas expresiones matemáticas son muy útiles en nuestra área, ya que nos ayuda a optimizar procesos, al diseño de equipos y controles o al modelamiento de escenarios complejos. Y también en estas ecuaciones podemos tomar decisiones basadas en la ciencia y en los números. Hoy hablaré sobre cómo las ecuaciones diferenciales se aplican específicamente en el proceso de secado de productos agrícolas. Sabemos que el secado es fundamental para conservar alimentos y reducir pérdidas en la post cosecha. Usamos una ecuación basada en la ley de enfriamiento de Newton, que es una ley física que describe cómo cambia la temperatura de un objeto con el tiempo cuando está en contacto con un ambiente a diferente temperatura. Pero en la agroindustria, esta ley se puede adaptar a procesos de transferencia de masa, donde se asume que la velocidad de pérdida de humedad, que es dx sobre dt, es proporcional a la diferencia entre la humedad actual del producto y la humedad de equilibrio con el aire, que es x menos x sub q, donde el signo negativo indica que la humedad disminuye con el tiempo. Este modelo se puede emplear en los siguientes procesos como el secado de granos, bien sea café, maíz o arroz, la deshidratación de frutas y vegetales, el secado de subproductos agroindustriales y en la evaluación energética de secadores. Ahora vamos a aplicar esta teoría en un problema práctico, donde dice que en una planta agroindustrial se desea secar pulpa de café con una humedad inicial de 3,5 kilogramos de agua por kilogramo de materia seca, con el objetivo de producir una harina funcional, lo cual se conoce que la pérdida de humedad se comporta como un proceso de primer orden y se ha encontrado experimentalmente que el secado sigue la ley de enfriamiento de Newton en términos de transferencia de masa, donde la humedad de equilibrio es de 0,10 kilogramos de agua sobre kilogramo de materia seca y la constante de secado es 0,6. Entonces nos pide determinar la expresión general, calcular la humedad luego de 1 y 3 horas y calcular el tiempo necesario para llegar a una humedad de 0,20 kilogramos de agua y kilogramos de materia seca. Para iniciar a resolver el ejercicio tenemos la ley de enfriamiento de Newton, entonces lo que hacemos es convertirlo en una ecuación. Como hemos mencionado anteriormente, que la velocidad de pérdida de humedad es proporcional a la diferencia de humedades, tenemos que para convertir una proporcionalidad en una ecuación matemática útil se requiere de una constante de proporcionalidad. Se hace referencia a la K, que es la constante de secado, que hace referencia a la tasa a la que se evapora la humedad de un material durante un proceso de secado. Esta constante de secado depende de temperatura, velocidad del aire y propiedades del material. Con esto ya tenemos nuestra ecuación diferencial ordinaria de primer orden, es lineal y se puede resolver por el método de variables separables. Como vamos a resolver la ecuación diferencial resultante por el método de variable separable, entonces lo que hacemos es que pasamos todas las x a un lado y todas las t al otro, como lo podemos observar en la ecuación 1. Ahí sí seguimos a la ecuación 2, donde lo que hacemos es integrar a ambos lados. La integral de la izquierda, la vamos a resolver
por el método de sustitución, donde tenemos que u es igual a x menos x sub e y que de u es igual a de x. Entonces, reemplazamos en la integral y resolvemos, quedándonos como resultado el logaritmo natural de x menos x sub e. Por otro lado, en la integral de la derecha, tenemos que k es una constante, entonces la podemos retirar de la integral y nos queda una integral de t, lo cual nos da como resultado menos k por t. Uniendo los resultados de las dos integrales que acabamos de resolver, tenemos que el logaritmo natural de x menos x es igual a menos k por t más la constante de integración. Esta constante puede estar en cualquier parte, pero por convención de cálculos lo vamos a poner a la derecha. Ahora, en la ecuación 3, para eliminar el logaritmo natural, aplicamos Euler a ambos lados y con esto aplicamos la ley de los exponentes, donde nos queda que Euler exponente a la c por Euler exponente a menos k por t. Tenemos que Euler exponente a la c es otra constante, entonces la podemos renombrar como C1, dándonos un resultado de x menos x e igual a C1 por Euler exponente a menos K por T. Como lo mencioné anteriormente, X es la humedad actual del producto en función del tiempo. Por ende, en la ecuación 4 tenemos XT. Y acá lo que realizamos fue que XE lo pasamos a sumar al otro lado. Ya para la ecuación 5 tenemos una condición inicial donde se define que al iniciar el proceso el tiempo es cero, por ende nos queda x sub o y se reemplaza en la ecuación y despejamos el C1 para que este resultante de C1 lo reemplazamos en la ecuación 4 y con esto obtenemos el resultado de la primera pregunta del ejercicio que nos pide la ecuación general. Y acá en la ecuación 6 está que esto lo que nos dice es cómo cambia el contenido de humedad del producto a lo largo del tiempo, comenzando en XO, que es la humedad inicial, y va disminuyendo hasta acercarse a la humedad de equilibrio, siguiendo una curva exponencial decreciente. Para resolver el segundo punto del ejercicio, extraemos los datos que nos da este mismo, que es x sub o, x e y la constante de secado. Lo que hacemos es reemplazar en la ecuación general que obtuvimos anteriormente y la hacemos para el tiempo que nos piden, que es para cuando tenemos 1 hora y cuando ya llevamos 3 horas. Calculamos y esto nos da como resultado 1,96 kilogramos de agua sobre kilogramo de materia seca. Y cuando tenemos 3 horas nos da como resultado 0,66 kilogramos de agua sobre kilogramos de materia seca. Y con esto ya damos respuesta al segundo punto. Aquí lo que simplemente hicimos fue reemplazar en los valores iniciales que ya nos habían dado. Para darle respuesta al tercer punto del ejercicio que nos dice que queremos llegar a una humedad de 0,20, lo que hacemos es que reemplazamos este valor en xt y despejamos el tiempo. Y esto nos da como resultado 5,8 horas se necesitan para secar esta pulpa de café y que nos quede en 0,20 kilogramos de agua sobre kilogramos de materia seca. Para concluir, quisiera mencionar que este tipo de ecuaciones, bien sea ordinaria, lineal o separable, facilita el análisis y control de los procesos, que su uso mejora la eficiencia, reduce costos y asegura la calidad del producto final. Como recomendación sería validar estas ecuaciones con datos reales para mejorar la precisión y como para mencionar la constante, para determinar la constante de secado y la humedad de equilibrio, que en este caso el ejercicio no lo daba,
pero cuando es algo llevado a la realidad, estas variables se pueden definir también por modelos matemáticos similares al que acabamos de estudiar. Muchas gracias.